Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Nuestros anfitriones, María Luisa y Ham, conversan hoy con Ignacio Cobo, consultor principal en AFRY. Ignacio lleva 8 años en consultoría y análisis y trabajó anteriormente en la gestión de activos y trading de energía con Iberdrola. Si quieres saber por qué hay precios negativos de la electricidad, no puedes perderte esta conversación. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Nacho, a las conversaciones del trilema energético del Foro de Energía. Bueno, muchas gracias a ambos y un placer estar aquí. Gracias a ti, Nacho. Como a todos los invitados, te preguntamos la pregunta común de tráenos un dato que te parezca relevante con el trilema energético y con los temas que vamos a tratar hoy de los precios de la electricidad. ¿Qué nos traes? Muy bien, pues quería linkar un poco el principal topic del día de hoy, que son los precios negativos, y linkarlo con uno de los tópicos que llevamos impulsando durante mucho tiempo, que es las necesidades de almacenamiento y el apoyo que necesitan este tipo de tecnologías para florecer. El PNIEC de 2030, que de nuevo cambiará este año y no sabemos en qué dirección, pero en su edición del año pasado decía que para 2030 hay que incentivar casi 17 gigas de almacenamiento, unos 10-11 gigas más de lo que tenemos a día de hoy. Estos gigas de almacenamiento definitivamente serían más que suficientes para atacar uno de los 3 pilares del trilema, en seguridad de suministro, pero sin embargo nos estamos dejando los otros 2, integración de renovables o hacer más verde el sistema y hacerlo de la manera que podamos minimizar los costes al usuario final, ¿no? Hacer la energía más affordable, como dicen los británicos. Y es donde nosotros desde IFRI, tras varios estudios que hicimos, que lanzamos hace 2 años y que estuvimos publicitando el año pasado y dándole vueltas y hablando con el Ministerio sobre esto, vimos que esos 11-12 gigas de almacenamiento adicionales se quedan cortos. Tenemos escenarios en los que podríamos estar hablando de 6, 7, 8 gigas adicionales de almacenamiento que llevarían a minimizar los costes para el usuario final, es decir, que nuestra tarifa de luz, por decirlo de una manera sencilla, acabaría siendo menor que en un escenario como el del PNIEC y que además tendría el impacto indirecto de minimizar los curtailments o periodos de precios negativos, que es un poco el temor y lo que nos trae a día de hoy a colación. Hablas de precios negativos. Yo te hago una pregunta. Ahora hay una volatilidad muy grande en los precios en toda Europa. ¿Los precios negativos son buenos o son malos? ¿Son deseables o son indeseables? Es una doble pregunta. Es una muy buena pregunta. Los precios negativos son un resultado del diseño del mercado actual. Es decir, no son malos. Económicamente hablando, y si nos ceñimos por teoría económica, porque esto al final el mercado eléctrico no es más que un mercado de supply y demanda, se podía esperar que cuando hay, en periodos en los que hay mucho abastecimiento, mucha generación renovable, mucha nuclear y poca demanda, el mercado tiende a tener precios cero o incluso negativos cuando hay ciertos generadores que no pueden parar. Entonces, no es una cosa mala, no es una cosa buena, es un resultado del diseño del mercado actual y es una característica con la que los jugadores tienen que aprender a convivir, porque si el diseño del mercado sigue tal cual está ahora, y esperamos que no haya muchos cambios, son temas que van a acabar pasando más y más. ¿Y es deseable o no? Es deseable. Depende desde el punto de vista de quien lo mires, ¿no? Si eres un generador, obviamente son periodos que no te gustan porque o bien vas a dejar de generar porque no te conviene pagar por generar, básicamente, o tus contratos no te van a reconocer generación durante esas horas. Tiene la parte muy buena, que son periodos en los que vas a traer a los consumidores y vas a hacer que esos consumidores se beneficien de poder haber consumido en esas horas. Al final, para el que nos escuche y nos vea, tenga en cuenta, una hora de precio negativo implica que yo si consumo, teóricamente, me deberían pagar a mí por consumir, no yo pagar por consumir. O sea, la factura de la luz debería salir a devolver. Entonces, como consumidor, si eres capaz de aprovecharte de esos momentos y tu tarifa eléctrica te permite conseguir los beneficios y extraer el jugo de esos beneficios, desde luego que desde el punto de vista del consumidor final es deseable. No hay una respuesta blanco o negro, es bueno o es malo, depende desde la lupa con la que se mire y de nuevo, algo con lo que debemos convivir todos y aprender a extraer y a explotarlo lo máximo posible. Nacho, has hablado de los consumidores, pero ¿tú crees realmente que en estos periodos de precios negativos o de precios cero, los consumidores realmente lo ven?
o solo a algunos consumidores? Bueno, algunos o ninguno, ¿no? La tarifa PVC en su día estuvo linkada al precio horario del pool, ahora se ha deslinkado metiéndole una capa de precios de futuro. El racional por el que se hizo este cambio fue apantallar un poco a los consumidores de la volatilidad en los mercados, pero sin embargo este apantallamiento lo que hace también es que seas incapaz de ver estos precios negativos y beneficiarte de ellos. Entonces, la estructura de tarifas actuales, tanto la regulada como las del mercado liberalizado, no están permitiendo a los usuarios capturar estos periodos. Y es un poco esta flexibilidad de la demanda que necesitamos en el sistema para integrar más las renovables, la pata que está fallando, ¿no? Entonces, no es culpa del consumidor, es culpa de la regulación y del diseño de tarifas desde mi punto de vista. Hablas del diseño de tarifas y ahora mismo, si queremos poner renovables, tenemos que poner un backup de almacenamiento, tenemos que pagar a centrales convencionales por estar en reserva, tenemos que incrementar la estructura de la red de transporte para llegar a aerogeneradores en medio del monte. Es decir, estamos yendo hacia un sistema en el que los costes variables, el combustible del sol y el viento, son gratis, pero los costes fijos cada vez son más grandes. Esa estructura de tarifa, ¿tú la visualizas que va a llegar como el Internet a una tarifa plana en la que yo cubro los costes fijos y el consumo es a gusto? Está claro que el diseño de mercado tiene que cambiar. Originalmente, el diseño actual que tenemos del mercado eléctrico se diseñó como un mercado marginalista porque es la mejor manera de valorar un producto del que hay escasez. En su día, el producto del que había escasez principalmente era la energía. Como tú dices, estamos yendo a un futuro en el que no vamos a estar falta de energía. Va a haber mucha generación solar, va a haber mucha generación eólica, toda la hidráulica que tenemos. El problema no es eso, sino todos los productos auxiliares que tú decías, ¿no? Redes de transmisión, capacidad firme durante horas en las que no hay renovables, servicios auxiliares que necesite red eléctrica para operar el sistema. Entonces, yo no creo que vayamos necesariamente a un esquema de tarifa plana. Sí que creo que va a haber una reforma del mercado eléctrico en algún momento. Dado como va la Unión Europea, no creo que sea pronto, sino más bien medio largo plazo, pero en el que se empiecen a poner en valor todos estos servicios de los que habrá escasez, ¿no? Lo que hablábamos, redes de transmisión, baterías que puedan dar inercia al sistema y otras cosas que a día de hoy no se están valorando y de las cuales los agentes no se están pudiendo beneficiar y por tanto no se están mandando esas señales de mercado para llevar las inversiones a un lado o a otro. Independientemente del cambio o del rediseño del mercado que mencionas, lo que es evidente es que cuando un producto tiene precio cero o negativo es porque hay mucha oferta y poca demanda. La demanda de consumo eléctrico está bajando, el sistema no se está electrificando. ¿No nos estaremos pasando con una penetración tan alta de energía renovable que no somos capaces de gestionar porque no existe el almacenamiento adecuado? Definitivamente es el riesgo al que nos exponemos. Y ahora mismo nosotros estamos haciendo muchos estudios intentando analizar y dimensionar esos riesgos de que la tendencia renovable sigue estando como es, 2, 3, 4 gigas al año de solar, 1 giga de eólico y demás, y que la demanda no se eleve. Porque al final todos estos planes y toda la ambición que tenemos depende de que la demanda se eleve, que tengamos mucha reindustrialización y mucha industria nueva que venga a España, que tengamos muchos vehículos eléctricos y que todo el mundo pueda cargarlos ya sea en su casa o ya sea en la ciudad, que temas como el hidrógeno acaben despegando. Y son cosas que a día de hoy quedan muy bien en el papel, pero que sí que estamos viendo que está costando. Y lo que tú dices, la demanda sí que es verdad que no se está destruyendo. Cuando miras los valores netos sí que está hacia abajo, pero está la componente escondida del autoconsumo, pero tampoco está creciendo al ritmo que debería crecer. Y corremos un riesgo enorme. Entonces, dentro de 2, 3, 4 años, yo creo que nos encontraremos en un punto de inflexión en los que todos estos proyectos renovables que están ahora esperando en cola y que quieren seguir adelante, verán si realmente tienen hueco o no tienen hueco y veremos si ha habido una burbuja o no en el sector y a dónde vamos. Pero sí que definitivamente la electrificación es un riesgo y yo creo que ahí hace falta un poco la componente política que empuje para conseguir ayudarnos a llegar a ese objetivo. Pero ahora mismo parte de ese componente político está más que en favorecer la flexibilidad, está casi en penalizar muchas veces a base de impuestos a las energías que ya existen para que entren las nuevas.
sean cuales sean. Mm. Al final no va en un modelo de abaratar los precios. Sí, definitivamente. En general, las medidas que se toman muchas veces no parecen coherentes entre ellas. Ciertas medidas que te llevan en una dirección te pueden penalizar en otra. Y sí que es verdad que todo ese principio de minimización de costes, que al final para los economistas o barra matemáticos como nosotros, siempre es hacia donde tiendes, ¿no? Y las decisiones que tú consideras racionales que se deberían seguir y no es esa siempre la dirección en las que siguen los políticos. Pero de todas formas yo creo que a mí lo que me preocupa personalmente, tanto en España como Portugal, como en parte de la Unión Europea, es que se está tomando mucho el foco de vamos a promocionar renovables. Incluso en algunos mercados vamos a promocionar tecnologías flexibles como baterías, hidrógeno, lo que sea. Pero se están tomando muy pocas medidas para hacer una política industrial real que nos ayude a atraer consumo. Porque al final, en el día de mañana es lo que necesitamos, ¿no? Más consumo eléctrico, más industria, más empleos y pocas medidas se están tomando en ese sentido. Y a mí es lo que personalmente me preocupa, más allá de políticas que sean más incoherentes o menos, que eso siempre lo va a haber. Pero una dirección a seguir es lo que me falta. Hay quien denomina este efecto de los precios negativos o incluso cero de un efecto de canibalización. ¿Esto es propio de Europa o de Iberia o ya lo podíamos haber anticipado en otros mercados como el americano? Sí, sí, definitivamente. No es un problema estructural ni de España, ni de Portugal, ni de Europa. Es un problema estructural del diseño de mercado que tenemos. Yo siempre lo digo, si miramos atrás en España, años 2013 y 2014, que no teníamos ni la sexta ni la séptima parte de la capacidad solar que hay ahora, ya vivíamos periodos de semanas y semanas de precios cero, por básicamente que la demanda en su día, después de la crisis económica, estaba muy estancada y la penetración eólica e hidráulica esos años fue muy elevada. Y ya tuvimos todos estos fenómenos de precios cero que ocurrían. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy esos periodos de precios cero incluso llegan a precios negativos, que es uno de los temas importantes, porque se han introducido incentivos que le hace a la gente hacer bidding o competir en los mercados dispuestos a pagar por ello, ¿no? Incentivos como garantías de origen, incentivos como cláusulas probablemente mal colocadas en PPAs, muchos otros tipos de incentivos que hacen que la aparición de estos precios negativos existan. Pero los precios cero no es algo de ahora, es algo que viene existiendo desde hace mucho tiempo. En Europa, desde luego, y en otros mercados los hemos visto definitivamente. Australia es uno de los ejemplos. En Estados Unidos, otros mercados como CAIS o PGM es algo que llevan existiendo mucho tiempo y es el resultado, como decíamos al principio, del diseño de mercado que tenemos actualmente. Pero en Estados Unidos la aproximación es distinta en el sentido de que no están siendo tan drásticos o no van tan en contra de la generación, vamos a decir, convencional, sino que están buscando cierta flexibilidad. Incluso, por ejemplo, en la India, que no tienen gas y que están invirtiendo muchísimo en renovables, que tienen muchísimos gigas en renovables, el gobierno, la única manera que ve de que esas renovables tengan hueco es haciendo más flexibles las centrales, en este caso de carbón. Y además de los incentivos que da las renovables, está dando incentivos a las utilities de convencionales para que hagan más flexibles esas centrales y por lo tanto quepamos todos en el mercado. Sin embargo, aquí en Europa es como un tema tabú. O sea, si ahora das 1 euro a una central convencional para que sea más flexible y para que deje más hueco a las renovables, eres el demonio. Es un poco el debate de dos caras que tenemos en el día de hoy. Efectivamente, de cara al público, todo el mundo te dirá que no piensa darle ni un solo euro, que si pueden evitarlo darán lo mínimo de pagos por capacidad ciclos combinados y que es una tecnología que está abocada a morir. En Portugal, por ejemplo, han prohibido la generación a base de gas a partir del 35-40. El gas es el demonio. Pero, sin embargo, en todos los mercados de Europa, si ves detrás de la operación del sistema lo que hay, el operador del sistema necesita a día de hoy gas, porque no tiene suficientes medidas en la mano, no tiene suficiente bombeo, no tiene suficientes baterías, no tiene suficientes alternativas para operar el sistema. Y el coste de convocar fuera de mercado plantas de gas para que nos den el support necesario para que el día de mañana le demos al interruptor y tengamos luz, que nos acaba llegando la factura a nosotros, no nos olvidemos que lo estamos pagando, ¿no? Entonces es un poco
la doble careta que vivimos a día de hoy, ¿no? De no queremos gas, nos parece muy mal, pero sin embargo no somos conscientes que sin ello no somos capaces de vivir. Y ahí es un poco lo que tú dices. Los que están siendo penalizados son los proveedores de estos servicios, ¿no? Porque sí que esta generación tiene al final bastante valor a día de hoy. De nuevo, estoy seguro que en el medio y largo plazo habrá alternativas que lo sustituyan, pero a día de hoy es la única sustitución. Y aparte del fustigamiento público, que ahí no quiero entrar, sí que hay ciertos servicios que están dando que quizás no estén totalmente remunerados y estamos desincentivando quizás inversión en estas tecnologías que son plenamente necesarias. Apuntabas como una de las soluciones el rediseño del sistema eléctrico y decías con acierto que puesto que esto tenía que ser acordado entre todos los países iba a ser más bien tarde que pronto. Luego, me preocupa que esto sea un tema estructural. ¿Vislumbras alguna otra solución más allá de desarrollar almacenamiento y demás? ¿Vislumbras alguna solución factible y más a corto plazo que pueda solucionar este problema? No, lamentablemente, incentivar almacenamiento, ya sea por medio de baterías, ya sea por medio de nuevos bombeos, desarrollos hidráulicos, que habrá muy poco, interconectores entre los diferentes mercados y reforzar en ese sentido. Y trabajar entre todos por hacer un poco lobbying político, que yo creo que en algunos mercados ya se está haciendo, para que esas tarifas horarias que el usuario va a percibir le permitan recoger estos beneficios de poder consumir en horas de precios negativos. O sea, al final, la única manera de hacer desaparecer los precios cero o precios negativos son o aumentar el consumo en esas horas o disminuir la generación. Disminuir la generación no va a pasar, porque al final estás penalizando a gente que ha hecho su inversión y es más complicado. Tenemos que aumentar el consumo. ¿Cómo aumentas el consumo? Haciendo que ese usuario final sea capaz de disfrutar esos beneficios y que a mí, pues en vez de poner la lavadora a las 8 de la tarde, quizás empiece a ponerla a las 2 de la tarde, porque es cuando los precios son menores. Si yo no veo ese beneficio, no voy a cambiar mi manera de actuar. Entonces, por ahora, lamentablemente, es la única manera en la que se puede paliar o atacar esta característica del mercado. De nuevo, no es un defecto. Has hablado de un concepto, sí, que son los interconectores, las interconexiones entre países. Yo entiendo que uno de los problemas que hay en Centro Europa es que hay una avalancha de renovables en determinados momentos del día que inunda a través de esas interconexiones a los vecinos. Sin embargo, nosotros en España no tenemos una gran interconexión y está medio frenada cualquier ampliación de esa interconexión. ¿Ampliar la interconexión sería una ayuda para España y Portugal o sería aumentar el problema porque entraría más renovable o nuclear desde nuestros vecinos? Muy buena pregunta. En general, definitivamente, todo lo que sea incrementar la flexibilidad del sistema siempre va a ayudar a todos los sistemas, necesariamente. O sea, lo peor que te puede pasar es que te quedes igual que estabas. Entonces, siempre va a ser una ayuda. Económicamente hablando, siempre es más eficiente generar, hablando de costes variables, ¿no? Como decía antes Mario Luisa, generar un megavatio hora con una planta solar que generar un megavatio hora con una planta nuclear. Por mucho que estén incentivadas las nucleares en Francia, el día de mañana, si ponemos a competir solar con nuclear, si la estabilidad del sistema está garantizada, el flujo de energía debería ir más de España para Francia que de Francia para España, ¿no? Ya entran restricciones y temas técnicos como se pueden apagar o no las nucleares y o quieren apagarlas o no. Pero definitivamente aumentar las interconexiones sería una ayuda. Y sobre todo, si tienes en cuenta, dejando de lado las nucleares, que es un tema muy politizado, lo que pasa en Europa es, sobre todo en el norte, son sistemas eléctricos que están predominantemente dominados por producción eólica. Lo bueno que tiene la producción eólica es que suele tener un perfil inversamente proporcional al solar, es decir, que durante horas de sol su producción baja. ¿Esto qué es lo que hace? Que si aumentas la interconexión entre los diferentes mercados y España es capaz, España o Portugal, es capaz de dar un recurso, ya sea que es energía solar, durante las cuales otros países en Europa no son capaces de generar tanto porque no tienen recurso solar o por condiciones obvias y porque los recursos eólicos durante horas de sol suelen bajar, al final es un beneficio para todos, ¿no? España, bueno, Iberia exportará energía solar durante estas horas y después probablemente Iberia sea capaz de importar energía eólica que venga tanto de offshore de Dinamarca como de offshore de Holanda o de eólica pura de Polonia, ¿no? Eso es un poco los beneficios que te puede incrementar la interconexión.
Uno de los agentes de esta transición energética, sin lugar a dudas, son los inversores que vienen con su dinero a apostar por este tipo de tecnologías. Pero ¿cómo impacta este precio negativo en unos inversores que pretenden recuperar la inversión en un tiempo que se desmorona con estas tarifas? ¿Cuál es el impacto? Es enorme. Es enorme por varias razones. Lo primero, el inversor a la hora de hacer sus inversiones internaliza todo tipo de riesgos en sus ecuaciones. Cuando le metes otro riesgo más, que es ya no solo que no vas a poder producir porque hay muchas horas de precios cero, sino que tienes un riesgo enorme de que incluso tengas que pagar por generar en esas horas por precios negativos, ¿qué es lo que va a pasar? El inversor va a percibir más riesgo, lo que le va a exigir es más retorno a su inversión, y esto acaba de dos maneras. O inversiones que no se hacen porque los retornos no salen, simplemente, y este inversor pues decide llevarse su dinero o bien a otro mercado o bien a otro sector, con lo cual a mí lo que me preocupa es que este inversor se acabe llevando el dinero a otro mercado, siendo otro mercado Estados Unidos, siendo Brasil, otros mercados en los que haya una regulación más favorable y veamos un flujo de dinero que en vez de invertirse en Europa se vaya a otras partes del mundo. O segundo, que si el esquema que se decide en Europa es incentivar toda esta renovable por medio de subastas, contratos garantizados y demás, cuanto más precios cero y más precios negativos, al final es más dinero que habrá que pagar a los desarrolladores e inversores renovables y al final del día, ¿quién paga eso? El usuario final. Entonces, nuestro coste va a subir. Entonces, hay un riesgo bastante grande. Y para lo cual se necesitan medidas políticas y regulatorias que sean capaces de reconocer esto y darle un poco de confort a los inversores para garantizar su inversión, ¿no? Que de nuevo es lo que está al final en juego y sin lo cual llegar al objetivo del PNI 2030 va a ser imposible. Genial, Nacho. Una conversación muy interesante y súper pragmática. No quería cerrar sin hacerte la pregunta, igual que a todos nuestros invitados, si pudieras pedirle un deseo a la lámpara de Aladino para desbloquear el trilema energético, ¿qué le pedirías? Bueno, la verdad es que pediría poco en cuanto a cosas, mucho en cuanto a implicación. Pediría básicamente, y es uno de los temas que hemos hablado hoy, ¿no? Una regulación que sea coherente y consistente con los objetivos que queremos conseguir. A alguien que se plantee, oye, empezando desde el final, ¿cuál es el objetivo que queremos conseguir? Muchas renovables, coste muy pequeño para el usuario final y que siempre tengamos la luz. Perfecto, vamos tirando del hilo. Que todas las medidas que se tomen, desde el diseño de tarifas, desde el diseño del mercado eléctrico que hemos hablado, desde la manera de promocionar renovables, que todas las políticas y todas las medidas y todas las leyes, reales decretos que se saquen estén cohesionados y no acabes teniendo leyes que tiran para un lado, ahora normas que te penalizan la hibridación, después normas que te van a penalizar la conexión del consumo y un poco el sin vivir que de cierta manera se está viviendo en España, ¿no? Entonces, una regulación coherente que apunte en la misma dirección y que permita al mercado hacer y acometer las medidas necesarias. Bueno, no sé si Aladino tiene tanto poder, porque no es ya tanto lo que pides a futuro, sino en deshacer la herencia que arrastramos, que yo creo que es más bien el problema para poder afrontar todos esos cambios. Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias por tu participación en este podcast y estaremos atentos a todas tus noticias. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Nacho, un placer escucharte. Esperamos que os haya gustado. En el próximo episodio, María Luisa y Ham hablarán del impacto de los data centers, de su consumo eléctrico y de cómo afectan al trilema energético. Y para ello conversarán con Elena Lapeira, socia global de energía en PwC. Por eso asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple.